Hola a todos. El día de hoy daremos una introducción a la robótica industrial. Vamos a conocer algunos tipos de robots que existen en el mercado, algunos solamente, y vamos a identificar los elementos con los que se compone un robot comúnmente diseñado. Revisando un poco de lo que son los tipos de robot, déjenme comentarles que el robot está construido precisamente por elementos, conectando elementos, en este caso le llamamos cuerpos o en este caso pues enlaces, links. Entonces, entre uno y otro, utilizando varios tipos de uniones o en este caso articulaciones. Supongamos que entonces la base, por ejemplo, es, digamos, el enlace 0 y tenemos otro enlace, el número 1, y tenemos en este caso este número 2. Y el final, el link número 3, tenemos que es un actuador final, en end effector que le llaman. Entonces, el robot consiste prácticamente, en este caso es un robot manipulador, es un brazo robótico que consiste entre 0, 1, 2, 3 enlaces en este caso, en donde el tercero es prácticamente tenemos un actuador ahí final, puede ser un gripper, alguna manita, etcétera, como lo quieran llamar, para poder activar algo. Al final, lo importante es esta articulación, a ver dónde la vamos a ubicar en el espacio. Cada una de las conexiones están articuladas por algo que llamamos joints en inglés o las uniones, y en este caso pues tenemos la primera unión, segunda unión, tercera unión. Entonces, cada unión pues son actuadores, es decir, pueden ser servomotores, motores, ¿sí? O algún aspecto mecánico que permita el movimiento de estos enlaces. Entonces, si esto lo vemos como un brazo del humano, pues nuestros codos, nuestra muñeca, etcétera, pues son las articulaciones que nosotros tenemos. Entonces, hablando un poco de los enlaces y las uniones, pues podemos conectarlas de manera serial, es decir, si nosotros conectamos de manera serial como el ejemplo anterior, pues nosotros tenemos ahora sí que el enlace 0, tenemos el enlace 1, el enlace 2, el 3 y el 4, ¿no? Entonces, si se fijan, están conectadas en serie, una tras otra, ¿sí? Por estas uniones que los separan, que son prácticamente servomotores que se van a controlar. Pero pueden existir robots que los enlaces en este caso están conectadas de manera paralela, como este robot de tipo Delta que le llaman normalmente, lo vamos a ver más adelante, pues en los enlaces prácticamente están de manera paralela y de manera paralela se mueve para que puedan entonces articular. Entonces son los dos tipos de conexiones de tanto de enlaces como de uniones que van a existir en el mercado. Vamos a ir comenzando nuestros análisis con los enlaces seriales, es decir, uno tras otro y ubicarlos en el espacio y después analizar las fuerzas necesarias para poderlos mover, etc. Los tipos de robots que van a existir, por ejemplo, en el mercado, hay robots de tipo cartesiano. Sí, los robots de tipo de cartesiano normalmente pues se mueven, por ejemplo, sobre unas coordenadas, en este caso pues X, Y, Z. En este caso prácticamente pues se va moviendo estos actuadores de esta manera. Tenemos esta manera prácticamente aquí este movimiento, y tenemos ahora sí que son, pues ahora se podría decir que son pues lineales. En este caso pues se le llaman cartesianas porque siguen prácticamente siguen los ejes lineales del sistema cartesiano, ¿sí? Entonces podemos tener, por ejemplo, alguna máquina pues que como tipo impresoras de 3D, etcétera, o máquinas de control numérico, etcétera. O sea, son este tipo de robots que vamos a estar también trabajando. Hay otro tipo de robots que son los cilíndricos. En ese sentido, si se fijan, tiene un movimiento, pues tanto por ejemplo, se podría decir que en Z, pero si se fija también tienen una rotación, entonces un eje, y es lo único que hacen. Entonces estas son las aplicaciones comunes, ¿no? Nada más es orientarlo en un sentido y aplicar un esfuerzo en el eje vertical.
Entonces esas serían las aplicaciones de los robots cilíndricos. Entonces su espacio de trabajo es cilíndrico, por eso se le conoce como un robot cilíndrico. Entonces en donde el espacio de trabajo que puede trabajar, ahora válgame la redundancia, es ahora sí un cilindro, ¿sí? Entonces eso es de lo que puede prácticamente trabajar. También pudiera, en este caso, este robot que se ve aquí a la derecha, no se alcanza a apreciar que tiene un movimiento en Y, pero pudiera tener un movimiento en Y también. Es decir, el cilindro pudiera aumentar su radio de trabajo. En este caso, por ejemplo, pues solamente el área de trabajo es en este movimiento. Y también tenemos los robots un poco más sofisticados, articulados o antropomórficos. En ese sentido, prácticamente es como los robots manipuladores que les comentaba al principio, que están divididos prácticamente, están compuestos por uniones y articulaciones en este sentido. Por ejemplo, tenemos esta articulación, esta de aquí, acá tenemos, ¿sí? Entonces, prácticamente estas articulaciones o joints son actuadores. Entonces, esto permite que el end effector o el actuador final ¿sí? se posicione en algún punto en el espacio, moviendo cada una de las articulaciones, ahora sí en el eje cartesiano. Entonces, ya imaginarán el análisis que se necesita realizar o llevar a cabo para posicionar este elemento que al final es de lo más importante que tenemos, ¿no? Entonces, digamos que de una manera, pues el sistema que se trabaja pues es polar, porque pues tenemos ahora sí que ángulos y tenemos con respecto a ciertos ejes, tenemos ángulos y tenemos nuestros ejes X, Y, Z. Y bueno, hablando un poquito de lo que son las articulaciones, son las uniones, les comento que los actuadores son los encargados de entregar las fuerzas a estas uniones para que permitan el movimiento de los enlaces de los robots. Entonces, por ahí ustedes pues habrán tenido algún acercamiento con teoría de control. Entonces, al final, el poder ubicar el robot en el espacio nos llegaría a pensar a que debemos de tener un control automático para poder llegar a la posición adecuada. Entonces, déjenme comentarles que hay varios tipos de uniones. Hay una unión que le llaman pues revolucionada, es decir, una unión pues de revolución, es decir, esta articulación prácticamente lo único que hace es pues girar sobre su propio eje, ¿sí? Entonces, vamos a ver en otro video qué es el grado de libertad, pero de una vez les comento que el grado de libertad pues es el número mínimo de coordenadas que se necesita para representar a la configuración de un robot. En este caso, por ejemplo, el grado de libertad se podría indicar que es 1 porque pues solamente tengo permitido este movimiento, ¿sí? Un movimiento que es rotativo, en este caso sobre mi propio eje, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, una unión prismática. En este caso puede existir robots como los cartesianos, que el movimiento pues es solamente sobre un eje. Entonces es prácticamente lineal, ¿sí? Sobre su propio eje, y podríamos decir que también es un grado de libertad. DOF viene por sus siglas en inglés de Degrees of Freedom, ¿sí? Entonces tenemos un grado de libertad. Entonces a esta unión se le conoce como prismática. También podemos tener uniones prácticamente pues basadas en tornillería, ¿sí? O en tornillos sin fin, por ejemplo, en el cual podemos hacer nuestro movimiento. Entonces, por ejemplo, imaginar que este robot, para poder hacer su desplazamiento sobre este eje, pues prácticamente lo hace a través de este tornillo sin fin. El grado de libertad también sigue siendo 1, porque ese es el movimiento que tiene prácticamente, ¿sí? Y podría servir, por ejemplo, para una pintura, o sea, para pintura sobre una pared, etcétera. Entonces, este tipo de robots. Y tenemos entonces los robots cilíndricos, y más que nada las uniones cilíndricas,
que eventualmente podrían formar a un robot cilíndrico. En este caso, los grados de libertad ya son dos. ¿Por qué? Porque hacen dos movimientos en particular, uno sobre su propio eje para crear el movimiento rotativo y prácticamente el otro movimiento que necesitamos es sobre un eje prismático. Entonces prácticamente ese sería una unión cilíndrica, ¿sí? Que haga dos a la vez. Esa es una unión cilíndrica. Entonces un robot cilíndrico tendría uniones cilíndricas, ¿sí? Entonces podríamos formar un robot de distintas uniones. También tenemos uniones universales, en el cual las uniones universales, los grados de libertad son dos. Es decir, por ejemplo, se puede rotar, sí, cada una de las articulaciones, pero aquí adentro tenemos otra rotación. Entonces, eso implicaría que estamos rotando dos elementos con distintos ejes y eso ya se le llamaría una unión universal. Y finalmente también tenemos uniones esféricas en el cual el grado de libertad es 3, porque ya prácticamente esta esfera se va a estar moviendo sobre coordenadas polares, X, Y, Z, ¿sí? Entonces prácticamente una unión de este tipo, pues prácticamente hay que ubicarlo en el espacio también, pero pues ahora sí que los grados de libertad son 3. Entonces, en este caso, porque tenemos movimiento, pues ahora sí que polar, ¿no? Se podría decir. Bueno, esto es un poco de la introducción a la robótica para que conozcamos entonces los tipos de robots y los tipos de uniones. Entonces, muchas gracias.